Para continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. Hoy veremos el tema número 5 acerca de los atributos, la personalidad y las características de Dios. Estamos viendo los atributos no comunicables, es decir, exclusivos, o llamadas también las perfecciones de Dios. Y posteriormente veremos los atributos que Dios sí comunica al hombre. Entonces veremos tema número 5 en la serie Conociendo a Dios. Él es infinito, es el título del tema de hoy. Él es infinito. Hablando acerca de Dios. Acompáñame al primer libro de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Y vamos a leer en el versículo 27, primer libro de Reyes 8, 27. Salomón en este pasaje había construido un templo para rendirle culto a Dios. Y en el versículo 27 del primer libro de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón está dedicando el templo, lo está consagrando para uso exclusivo en la adoración al Señor, aquí en el versículo 27, Salomón se pregunta, ¿pero es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos este templo que he edificado? Salomón se pregunta en cierta forma como no entendiendo si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo es posible que Dios habite en el templo que Salomón ha edificado? Es incomprensible para nosotros cómo Dios pueda habitar en un espacio tan cerrado como puede resultar un templo, considerando que Dios es infinito. Es algo que no podemos comprender, pero que entendemos por la fe, porque está testificado en su palabra que así es. Vamos entonces a estudiar en la palabra el significado de que Dios es infinito. Les invito a que oremos al Señor para que Él tenga bien hablarnos a través de este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor. Dios infinito eres tú, sin límites, inagotable, inalcanzable en tus límites, Padre, porque no los tienes, eres infinito. Y te damos gracias, Padre, que en esa infinitud que es exclusiva tuya, hayas decidido, Padre, como leíamos hace unos minutos, no solamente habitar en un templo, sino habitar en nosotros, tu templo. Te damos gracias por ello, Señor, y te rogamos que en los próximos minutos hables a nuestra vida acerca, Señor, del significado que debemos entender acerca de que tú eres un Dios infinito, el único Dios, el único infinito. Ayúdanos a tener entendimiento, aún en nuestra limitada capacidad, Señor, a comprender lo que necesitamos saber acerca de tu infinitud. Y Padre, que no solamente sea un conocimiento, sino que también, Señor, tenga una aplicación práctica para nuestra vida como hijos tuyos. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu palabra, Señor, y ésta produzca en nosotros el fruto que tú esperas, Señor, en tu tiempo. Te damos gracias por esto que pedimos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Entonces vea cómo aquí Salomón se pregunta, ¿cómo es posible que siendo un Dios infinito haya decidido habitar en este templo, en este recinto, en este espacio cerrado?
Y esto es uno de los atributos que a nosotros como hijos de Dios nos puede resultar también muy difícil de comprender. ¿Cómo es posible que Dios sea infinito? ¿Qué significa que Dios sea infinito? Y nos cuesta entenderlo porque nosotros no somos infinitos, nosotros tenemos un límite. Nosotros estamos reducidos a un espacio, a un tiempo, y por eso nos resulta complicado comprender en su totalidad el significado de que Dios es infinito. El único infinito es Dios. No hay nada infinito más que Dios. Ni siquiera el universo es infinito. Entiéndalo bien, aunque el hombre no haya sido capaz todavía de encontrarle, por decirlo así, el final al universo, el universo no es infinito. El hombre no ha visto el final porque no tiene la capacidad, por mucha tecnología que ha conseguido fabricar o avanzar, no tiene la capacidad todavía para encontrarle fin al universo, pero eso no significa que sea infinito, sino que el universo está contenido en el que sí es infinito, y ese es Dios. Infinito significa que es alguien que no tiene ningún tipo de límites, no tiene fronteras, no se puede medir, no se puede contener, no se puede pesar, no se puede encerrar en un espacio a menos que Él decida hacerlo por sí mismo. Infinito también significa incontable, inmenso, inmedible, ilimitado, inconmensurable. Es decir, nadie puede medir a Dios. Usted y yo sí tenemos límites, podemos medir nuestra estatura, podemos medir nuestro peso, podemos medir nuestra edad y diferentes parámetros que nos hacen ver que tenemos un límite en espacio, en el tiempo, pero Dios no tiene ningún límite. Así es que una forma más sencilla de que usted y yo podamos entender que Dios es infinito, que Dios no tiene límites, es viéndolo en la forma negativa. Es decir, que entendamos lo que Dios no es, o que entendamos lo que Dios no tiene. Podemos tal vez entender lo que significa ser infinito, expresando de forma negativa lo que Dios no es. Y quiero mostrarles algunos ejemplos en la palabra del Señor acerca de que Dios no tiene límites, no tiene barreras, no tiene un espacio donde se le pueda medir, se le pueda contar o se le pueda pesar. Dios no tiene fin. Y quiero entonces ver en la palabra del Señor cuáles son las características de Dios ilimitadas. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 46, 10. Vamos a estar moviéndonos en la Biblia en diferentes pasajes, así es que le pido que haga uso de esa habilidad para moverse de un pasaje a otro en la palabra del Señor. Isaías 46, 10. Dice el Señor: yo anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Entonces, Dios no tiene límites en autoridad. Dios no tiene límites en autoridad, porque lo que Él quiere, Él lo hace. Y no hay nadie ni nada
nada que lo pueda detener. Ni Satanás mismo puede detener a Dios. Por lo tanto, Dios no tiene límite en autoridad. Isaías 46:10. Vamos a ver, son 9 características, me parece. 9 características acerca de los no límites que tiene Dios. Primero, en autoridad, no está limitado, Él tiene toda autoridad. Segundo, Salmo 92. Algunos de estos atributos de Dios los estaremos viendo con mayor detenimiento, con mayor profundidad conforme avancemos en esta serie. En esta ocasión quiero solamente mencionarlos, darles un pasaje, pero ya estaremos estudiando algunos de estos con mayor detenimiento. Salmo 92 dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Este ya lo habíamos estudiado la semana pasada, si lo recuerda. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Por lo tanto, Dios no tiene límites en el tiempo. El tiempo no limita a Dios. Por eso la palabra del Señor dice que para Él 1000 años es como un día. Solamente una forma de decir que Él no tiene tiempo. El tiempo es algo que nosotros utilizamos para medir a la creación. Ya lo vimos la semana pasada, solamente hago un pequeño comentario. El tiempo es algo que el hombre utiliza para medir lo que ha sucedido o está sucediendo o va a suceder en la creación. Dios no tiene límite en el tiempo y dijimos que todo delante de Él está en un presente perfecto y eterno. Para Él no hay pasado, presente y futuro, sino que todo está al mismo tiempo delante de sus ojos y por lo tanto Dios no tiene límite en el tiempo porque Él es eterno. Otra no limitación de Dios, Apocalipsis 1. Vamos a Apocalipsis 1, versículo 8, cuando aquí se presenta ante Juan el Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando dice el que era, el que es y el que ha de venir, se está refiriendo al tiempo cronológico del ser humano, pero recordemos que Él está fuera del tiempo, Él no está limitado por el tiempo, pero aquí dice el Todopoderoso. Entonces, Dios no tiene límite en poder. Él es todopoderoso, como dice también la Biblia, omnipotente. Dios no se cansa. Dios no se fatiga. Ya vimos también en Génesis 1, cuando dice que Él reposó, fue hacer un alto en lo que había creado para contemplarlo, pero no fue porque Él estuviera cansado. Dios no se agota, Dios no se cansa, porque Él es todopoderoso. Su poder es inagotable. Más que todos los soles del universo es el poder y la energía que hay en Dios. Él no tiene límites en poder. Siguiente, vamos a Salmos 24. Otra no limitación de Dios la encontramos en el Salmo 24. Y quiero que conforme vayamos desarrollando estos puntos, usted vaya tomando conciencia de lo que significa. Por eso, si lo vemos de una forma negativa, tal vez nos resulte más fácil de comprender los atributos ilimitados de Dios, considerando que Él es infinito. Salmos 24, versículo 1, dice así: del Señor es la tierra
y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Entonces, dicho en otras palabras, ¿de quién es la tierra y lo que hay en ella? De Dios. Por lo tanto, Dios no tiene límites en recursos. Dios es el dueño de todas las cosas y Él no tiene límites en los recursos. Suyo es el oro, suya es la plata, suyo es todo lo creado porque Él lo creó. Él es el dueño de todas las cosas existentes. Él no tiene límites entonces en las riquezas. Él puede proveer todos los recursos que el hombre necesita para vivir. Suyo es el aire, suyo es el agua, suyo es la tierra, el fuego, el viento, el mar, las estrellas, las galaxias, todo es de Él. Por lo tanto, Dios es ilimitado en recursos, me refiero a los recursos materiales, por supuesto. Otra no limitación de Dios, vaya conmigo a, bueno, ya que estamos aquí cerca, voy a pasar al Salmo 145. Salmo 145, por favor. Otro atributo de Dios que no tiene fin, que no tiene medida. Salmo 145, versículo 3. Dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. En otra versión, este mismo pasaje dice, su grandeza sobrepasa todo entendimiento. La grandeza de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, Dios no tiene límites en espacio. Él es grande, grande, grande y ocupa todo lo creado. Dios no tiene límite en espacio porque Él es infinito. Él es omnipresente. Él está presente en todo lugar al mismo tiempo con todos sus atributos. Él no tiene límite en espacio, como dice el Salmo 145:3, su grandeza no se puede medir, sobrepasa todo entendimiento. Siguiente atributo sin límites en Dios, Hebreos 4:13. Vamos allá, por favor. Hebreos 4:13. Estamos viendo los atributos ilimitados de Dios porque Él es infinito. Hebreos 4:13. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Leo nuevamente la primera frase. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Por lo tanto, Dios no tiene límites en el conocimiento. Él lo conoce todo, como dice aquí Hebreos 4:13. Todas las cosas están delante de Él desnudas, todas le son manifiestas. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Él no tiene límites en el conocimiento. Él es omnisciente, como dice la Biblia. Él lo sabe todo. Y no solamente lo visible, lo material, sino aún lo invisible, Dios lo conoce perfectamente. Él sabe con toda exactitud tus pensamientos. Él conoce tus sentimientos. Él sabe cuáles son tus motivaciones. Él sabe cuál es tu voluntad.
cuáles son tus sueños, tus deseos, tus planes, tus propósitos. Dios los sabe perfectamente. Él conoce cuando estás triste. Él sabe cuánto te han lastimado. Tus lágrimas silenciosas, Dios las conoce. Pero también sabe tu enojo, tu ira, tu rencor, tu falta de perdón, tu envidia, aún los deseos carnales de tu corazón. Cuando tú miras algo inapropiado, Dios lo sabe todo. Porque Él no tiene límites en el conocimiento. Siguiente atributo de Dios sin límite, Hechos 17, por favor. Vamos a Hechos 17. ¿Te das cuenta entonces los atributos de Dios, cómo tienen significancia para nuestra vida? El saber que Él es infinito, que no tiene límite alguno. Mira lo que dice Hechos 17, 25. Otro atributo de Dios infinito. Dice, hablando de Dios, dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo leo de nuevo, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así es que Dios no necesita nada. Podemos decirlo de otra forma, Dios es autosuficiente. Él no necesita nada. Él no necesita de ti y de mí en lo absoluto. Por eso resulta a veces incomprensible cómo algunas personas piensan que castigan a Dios cuando no le alaban. Piensan que le hacen daño a Dios cuando no adoran, cuando no vienen a la iglesia, cuando no ofrendan. Piensan que están castigando a Dios cuando Dios no necesita de ti y de mí nada. Ni a ti te necesita, ni a mí me necesita. Porque Él es autosuficiente, Él está satisfecho consigo mismo. No tiene ninguna necesidad. No necesita tus alabanzas, no necesita tus oraciones, no necesita, como aquellos hacen, de flagelarse y lastimarse. No necesita nada de ti, ni de mí. En otra versión de este mismo pasaje dice que Dios no necesita la ayuda de nadie. ¿Te has puesto a pensar a veces, voy a ayudarle a Dios, voy a hacerle un favor a Dios, voy a hacer algo para el bien de Dios? No necesita nada, ni de ti. Al contrario, lo acabamos de leer. Dice que Él da la vida a todos. Aquí en Hechos 17:24 dice, Él da la vida a todos. Perdón, en el 25. Y aliento y todas las cosas. La gente vive gracias a que Dios les ha concedido la vida. La gente sí necesitamos de Dios. Nosotros sí dependemos de Dios. No solamente los seres humanos, todos los seres vivos dependemos de Dios. No solamente los seres vivos, toda la creación necesita de Dios. Porque dice que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero Él no necesita
nada de nadie. Así es que corrijamos nuestra equivocada manera de pensar, si es que sí lo pensamos, que nosotros le podemos hacer un favor a Dios, que nosotros podemos ayudarle a Él, que podemos hacer algo para su bien, cuando es todo lo contrario. Siguiente, ¿cuántas llevamos? 7. Bueno, vean las dos últimas. Mateo 5:48. ¿Te das cuenta entonces que Dios es un Dios infinito, sin límites, a diferencia nuestro, que nosotros sí somos finitos, tenemos límites, tenemos limitaciones, carencias, necesidades, y Dios absolutamente no los necesita? Mateo 5:48 dice: sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto. Viéndolo en forma negativa, este atributo exclusivo de Dios, este atributo comunicable de Dios, porque Dios sí nos comunica su perfección, esperando que nosotros seamos perfectos, y por eso Cristo lo dice: sean pues perfectos. Dios no nos pediría que hiciéramos algo que no pudiéramos hacer, y podemos ser perfectos por la gracia de Dios, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede llevar a tener una vida perfecta. ¿Sí? Vamos a cometer errores, vamos a tropezar, pero Dios, por su gracia, nos levanta y nos restaura. Y entonces, una forma negativa de ver que Dios es perfecto es diciendo que Dios no comete errores. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Todo lo que sucede en nuestra vida, hermano, hermana, si fue enviado por Dios o permitido por Dios, no es un error, porque Dios es perfecto. Aún el pecado del hombre, Dios lo utiliza para mostrar su gracia perdonadora, para mostrar que hay un Salvador que limpia de pecado al mundo y de toda maldad, porque Él no comete errores. Él no comete fallas. Por tanto, asociado con esta característica de que Él es perfecto, podemos decir también que Dios no cambia. Él no necesita cambiar, porque Él es perfecto. Usted y yo cambiamos para mejorar. Usted y yo cambiamos para hacer las cosas mejor. Usted y yo sí cambiamos. Es más, cambiamos también por las limitaciones del tiempo, ¿verdad? Vamos creciendo, madurando, envejeciendo, vamos cambiando. Cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestras actitudes, cambiamos nuestros propósitos, nuestros planes, cambiamos inclusive a veces de trabajo. Algunos cambian de familia. Cambiamos. ¿Por qué? Porque necesitamos el cambio para ser mejores. Dios no cambia. Porque Él es perfecto, no necesita cambiar. Porque cambiar denotaría que Él puede mejorar. Y Dios no puede mejorar porque Él ya es perfecto. Hay pasajes en la Biblia que pueden resultar confusos, donde dice que Dios se arrepiente o que Dios se dolió. No significa que Dios se haya equivocado, porque todo lo que Él hace es como Él mismo, perfecto. Por último, primera carta a Timoteo, capítulo 1. Y vea usted, conforme vamos avanzando en este conocimiento acerca de Dios, cómo todas sus
características, sus perfecciones, sus atributos, están relacionados unos con otros, como ya habíamos mencionado. Él no podía ser soberano si no fuera todopoderoso. Él no podía ser eterno si Él no fuera infinito. Él no podría ser justo si no amara. Y todo está perfectamente armonizado en los atributos de Dios, porque cuando Él hace algo, lo hace con todos sus atributos puestos en práctica, con su poder, su autoridad, su sabiduría, su omnipotencia, su amor, su justicia, porque todo en Él es perfecto. Le decía entonces, el último de los atributos que les quiero comentar acerca de Dios, que no tienen límites, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, dice así la palabra de Dios: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es inmortal. Ya habíamos visto que Él no tiene límites en conocimiento, Él es sabio, Él es omnisciente, y entre los otros que podemos desprender de aquí, porque también habla que Él es invisible, ¿verdad? Que Él es el Rey de los siglos, el único Dios. Y el que quiero destacar entre los diferentes atributos de 1 Timoteo 1:17 es que Él es inmortal. Es decir, Dios no morirá. Él no está muerto, Él no muere, Él no morirá. Usted y yo, sí. Todo lo creado pasará. Dice, la tierra pasará, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Usted y yo pasaremos de esta vida a la vida eterna, pero Dios nunca morirá, porque Él es justamente eterno. Entonces, estos atributos expresados en forma negativa, es decir, lo que Dios no es o donde Dios no tiene límites, nos permite tal vez entender un poco mejor el hecho de que Dios es infinito, que Él no tiene ninguna frontera, ningún límite en sí mismo. Ahora bien, como Dios es infinito, también sus atributos son infinitos. Y quiero mencionar 4 de ellos donde la Biblia nos expresa que el atributo de Dios comunicable al hombre es infinito. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios. Ya vimos sus atributos incomunicables en gran parte. Veamos ahora algunos de los atributos comunicables de Dios, pero que en Él son infinitos y en nosotros sí pueden tener un límite. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8. En la primera parte de 1 Corintios 13, 8 dice, el amor que nunca dejará de ser. Es decir, que el amor de Dios es como infinito. El amor de Dios es infinito, no tiene límites. Otro pasaje, vaya conmigo al Salmo 147. Le dije que lo iba a traer movidito en la Biblia. Salmo 147. Y todo es con el propósito de entender un poco más la infinitud de Dios. Salmo 147, versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Es decir, el entendimiento de Dios,
La sabiduría de Dios es infinita y Dios sí transmite este atributo al ser humano, obviamente en la proporción de vida, porque nuestro entendimiento y nuestra sabiduría sí son finitas, pero podemos ejercer la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento de Dios para nuestra vida, conforme a lo que Él nos permita aprender por medio de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Pero en el Señor, su sabiduría, su entendimiento son infinitos. Aquí mismo vayamos al Salmo 119, en el versículo 142. Salmo 119, versículo 142, dice la palabra del Señor: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Por eso decíamos que Dios es eterno, su amor es eterno, infinito. Aquí habla de la justicia, también es eterna, infinita, no tiene fin. Y por eso dijimos que aquel que viola una ley eterna de Dios, como son los mandamientos del Señor, se hace acreedor a un juicio eterno e infinito, es decir, sin fin. Lo vimos la semana pasada también. No es que el Señor diga, bueno, está bien, te perdono a los 400 años de tortura. No, eternamente la persona va a ser atormentada si no se arrepiente en vida de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Ha violado una ley eterna, por lo tanto, se hace merecedor de un castigo eterno. Y créame que Dios lo va a hacer. No pensemos equivocadamente de que Dios nos va a perdonar algo si no nos arrepentimos. Sin arrepentimiento no hay perdón. Aunque Dios ame al pecador en el sentido de que dio a su Hijo por su salvación, pero si ese pecador no se arrepiente, Dios no lo va a perdonar. Y aquí dice claramente, su justicia es justicia eterna, para siempre. Uno más de atributos de Dios que son eternos o infinitos, en el libro de Lamentaciones, aquí está adelantito de donde nos encontramos después de Jeremías. Después de Jeremías encontramos el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, Lamentaciones 3:22 dice, por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen o disminuyen o menguan sus misericordias. En otra versión dice que nunca se acaba su misericordia, jamás termina su misericordia, es decir, su misericordia es infinita. La misericordia del Señor no tiene límites, no se agota, no se desgasta, no se cansa, no disminuye, es eterna e infinita. Entonces dijimos, el amor, la justicia, la sabiduría y la misericordia de Dios son infinitas. Por eso el Señor nos dice, con amor eterno te he amado. Él nos ama eternamente como lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Él nos ama porque nuestra vida está presente en Él todo el tiempo. Bien, mis amados, entonces hemos visto, y espero con esto tengamos un mejor entendimiento de lo que significa que Dios es infinito, que no tiene límites, que no tiene fronteras, Dios. Y vamos a ver ahora eso, además de lo que ya estudiamos, cómo también impacta nuestra vida.
Si entendemos entonces que Dios no tiene un límite, no tiene un fin, ¿cómo puede ser entonces, como decía Salomón, que habitara en un templo? ¿Cómo puede ser posible que Dios habitó en un templo, el que construyó Moisés, el que construyó Salomón? ¿Cómo Dios habitaba en esos templos siendo un Dios infinito? Y mire, Jeremías 23, acompáñeme por favor. Otra forma de la incomprensibilidad acerca de la infinitud de Dios. Jeremías 23, versículo 24. El Señor está aquí hablando. Jeremías 23, 24 y dice, ¿acaso... Desde el 23 leamos, Jeremías 23, 23. Dice, ¿acaso soy yo Dios de cerca y no Dios de lejos? Dice el Señor. ¿Acaso podría alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea? Dice el Señor. ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Dice el Señor. Lleno yo el cielo y la tierra. Dios llena todo, ocupa todo el espacio, el universo. Dios está presente en todo lugar. ¿Cómo es posible entonces que Él habite en un templo como el que hizo Salomón y como que Él mismo se preguntaba, ¿cómo es posible que tú habites en este templo? Resulta incomprensible. Es como si tratáramos de entender cómo es posible que un vaso contenga todos los océanos de este planeta. Resulta imposible para nuestra imaginación o nuestro conocimiento, pero Dios prometió habitar con su pueblo. Y mire, vamos a ver algunos pasajes donde Dios, siendo un Dios infinito, decidió autocontenerse, autolimitarse para habitar en un espacio reducido y cerrado. Vaya conmigo a Éxodo 25, por favor. Éxodo 25. Y mire lo que dice el Señor aquí en Éxodo 25. Cuando está hablando acerca del tabernáculo que le mandó construir a Moisés, o mandó a Moisés a construirlo, en Éxodo 25, en el versículo 8, mire lo que dice el Señor, que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Dios está ordenando a su pueblo construirle un santuario para habitar en medio de ellos. Aquí mismo en Éxodo, pero vayamos por favor al capítulo 29. Éxodo 29. Y vamos a leer los versículos 45 y 46, dice el Señor, yo habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo el Señor su Dios. Dios decidió, siendo infinito, habitar en medio de su pueblo. Dice también la palabra del Señor que Él habita en medio de las alabanzas de Israel. Así lo dice el Salmo 22:3. Es decir, que Dios decide contenerse, autolimitarse para habitar en un templo, en un tabernáculo, en un santuario, como lo hacía en el Antiguo Testamento, y en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios decidió hacer eso. Dios decidió contenerse de esa forma para que Él habitara
en medio de su pueblo. Pero resulta difícil de comprender cómo es posible que Dios, siendo un Dios infinito, haya decidido hacer tal cosa. Pero ¿sabe una cosa todavía más sorprendente? Es que esto fue en el pasado, en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Pacto, resulta que Dios se ha autocontenido, por decirlo de alguna forma, a un espacio todavía más pequeño y más limitado que un santuario o un templo como lo hacía en el Antiguo Pacto. Ahora el Señor ha decidido habitar en sus hijos. Mira qué hermoso que siendo un Dios infinito, un Dios eterno, un Dios sin límites, que no tenía necesidad de nada, dice la palabra del Señor que Él se despojó a sí mismo. Eso significa que dentro de su infinitud, de su eternidad, de su omnipotencia, Él dijo, no se aferró a esas cosas y se despojó a sí mismo y dice, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tomó un cuerpo humano y fue semejante a nosotros. Dios no es como nosotros, pero se hizo como nosotros a través de Jesucristo. Así lo dice Filipenses 2:7. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vaya conmigo a 1 Corintios 3:16. Se da cuenta entonces cómo siendo un Dios que dice la palabra que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, que ni los templos del pasado lo podían contener, que ni el ser humano lo puede limitar o lo puede contener. Dios decidió por sí mismo autocontenerse, autolimitarse para habitar en los templos del pasado, del antiguo pacto. Y ahora mire lo que dice 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice así, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes o en vosotros, como dice la versión Reina Valera? El Espíritu de Dios habita en ti. Dios infinito, eterno, sin límites, habita en ti, en tu interior. ¿Cómo es eso posible? A nuestro entendimiento no le encontramos una explicación lógica humana, pero por la fe, por el testimonio de la palabra y por el testimonio de nuestra propia vida transformada, podemos testificar de que eso es verdad, que Dios habita en el interior de todo creyente. Jesús dijo, acompáñame a Juan 14, por favor. Juan 14, mira lo que dijo Jesús, y esto tiene cumplimiento porque ya dijimos que Él no miente, que Él no se arrepiente, que Él es perfecto, pero mira lo que dice en Juan 14, versículo 23, la promesa de Jesucristo para todos nosotros. Juan 14, 23, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Es decir, que Dios infinito, con su omnipotencia, su eternidad, habita en nosotros, sus hijos. Por eso tenemos vida eterna, porque el Espíritu Eterno habita en nosotros. Por eso podemos amar, por eso podemos ser justos, por eso podemos ejercer misericordia, por eso podemos tener compasión,
porque los atributos de Dios transferibles al ser humano están en el Espíritu que habita en nosotros. Y Él es el que nos mueve a hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta lo que Dios ha hecho? Dios decidió habitar entre nosotros, como dice Juan 1:14, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria del unigénito, y habitó entre nosotros. Él se limitó a vivir en un cuerpo humano, como leíamos en Filipenses 2:7. Con toda su plenitud, Él decidió venir a esta tierra, vivir como siervo, vivir una vida de obediencia al Señor y morir para que tú y yo alcanzásemos la salvación y vida eterna. Y ahora, Dios ya no habita en templos. Dios ya no habita en templos hechos con manos humanas. Ahora Dios habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Nosotros somos portadores de la presencia del Señor. Ya no dependemos de estas 4 paredes y de ninguna otra edificación para decir, ahí está Dios. Ahora Dios está en nosotros. A diferencia de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento que leíamos, dijo, yo estaré en medio de ellos, yo habitaré con ellos, yo haré mi morada con ellos, yo estaré con ellos. Ahora, en el nuevo pacto, Dios dice, yo no solo estaré con ellos, ahora dice, yo estaré en ellos. No solamente afuera, sino también en nuestro interior, por medio de su Espíritu Santo. Pero debo advertir que esto solamente es para los hijos de Dios. Es decir, una persona que no es creyente, una persona que no es cristiana, podrá ser la persona más bondadosa del mundo, la más generosa, la más compasiva, pero si no está en Cristo, el Espíritu Santo no habita en esa persona y por lo tanto Dios no está en esa persona. Podrá estar afuera, alrededor, pero no está en su interior. El que Dios habite en el ser humano es algo exclusivo y reservado para los hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, Dios no está en ti. Y por lo tanto no tienes vida eterna. Solamente aquellos a los cuales Dios ha elegido para ser sus hijos, es en los cuales ha hecho su habitación eterna. Para ello es necesario reconocer que hemos pecado. Es necesario arrepentirse de nuestros pecados. Es necesario convertirse a Cristo. Es necesario aceptar por la fe que Cristo murió por mi culpa, pagó por mis pecados. Es necesario reconocerle como Señor de nuestra vida. Y entonces, por la gracia de Dios, seremos salvos. Y como garantía de nuestra salvación, Dios toma habitación en nuestro interior. Así es que, mis amados hermanos, es necesario que tú y yo vivamos la vida conforme al Espíritu que nos habita, conforme al Espíritu que está en nuestro interior y que nos impulsa a hacer las cosas que le agradan a Dios de acuerdo a su palabra. Así podemos testificar de que realmente somos hijos de Dios y que la vida eterna de Dios está en nuestro interior. De otra forma, se podría dudar si realmente somos cristianos o no. No es porque lo digamos, sino es porque el fruto dará testimonio y dice de esta forma la palabra
los conocerás por el fruto. No es que vivamos una vida perfecta, pero sí vivimos una vida que procura agradar a Dios y procura ser obediente al Señor. Termino con lo siguiente. Acompáñame al Salmo 8, por favor. ¿Te das cuenta entonces lo que Dios ha hecho contigo si es que eres su hijo? Si no, mira, estás tan perdido como el más vil pecador. Pero si tú has reconocido que eres pecador, te has arrepentido, has puesto tu fe en Jesucristo, te das cuenta de que Dios, siendo infinito, haya decidido habitar en tu interior. Es impresionante, es inconcebible. Nos cuesta entender lo que Dios ha hecho al respecto. Y mira lo que dice el salmista aquí en el Salmo 8, versículos 3 y 4. Dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Hemos tenido, mis amados hermanos, seguramente tiempo para contemplar las estrellas. Ayer, bueno, con el eclipse se llamó mucho la atención acerca de lo que hay más allá de la Tierra, ver la inmensidad de estrellas. Dice la palabra del Señor, fíjense, dice la palabra del Señor que Dios las conoce a todas ellas, las llama por nombre. Pareciera que hay miles de millones que el hombre no ha conseguido contar de estrellas en el espacio. Dios las conoce todas. Imagínate el poder y el conocimiento de Dios. Y uno voltea los ojos al cielo, ve cuando el clima lo permite, un cielo estrellado, y uno se maravilla de ver todo y las distancias para llegar a esos puntos luminosos que son cientos, a veces millones de años luz, una distancia inconcebible. Bueno, entendamos que Dios está más allá de todo eso, abarcándolo todo. Y las estrellas no solamente están hacia allá, están en todos lados rodeando todo nuestro planeta, nuestro sistema solar. Bueno, Dios está todavía más allá de eso. Y podemos maravillarnos, como decía el salmista, cuando contemplo eso, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el hijo del hombre para que le visites? No somos nada. Alguien decía ahí, somos polvo de estrellas, menos que eso. Nada comparado con la inmensidad, la infinitud de Dios. Y es más sorprendente aún si pensamos que Dios, siendo lo que es, decidió habitar en nuestro interior. ¿Crees que lo mereces? ¿Crees que Dios lo hizo porque tú merecías algo? ¿Porque Él necesitaba algo de ti? Absolutamente no. Lo ha hecho por amor a ti. Te ha distinguido con su gloria en tu interior. A pesar de lo que eres, a pesar de lo que haces, Dios te ama con amor eterno e infinito. Y Él ha decidido ocupar tu ser interior para que tú seas su habitación. Qué impresionante. Cierra tus ojos y vamos a orar.
Amado Dios, resulta incomprensible para nosotros el darnos cuenta de que tú, siendo un Dios infinito, un Dios sin límites, un Dios que nada ni nadie lo puede contener por voluntad propia, resulta, Señor, incomprensible para nuestra capacidad humana cómo tú has decidido autocontenerte y habitar en nosotros, cuando ni los cielos de los cielos, ni todo el universo te puede contener. A ti, Señor, te ha placido, por el amor eterno que nos tienes, habitar en nuestro ser interior. Ahora entendemos, Padre, lo que significa, Señor, que en nosotros haya vida eterna, haya ese amor, esa justicia, esa compasión y esa misericordia, porque no la producimos nosotros de forma natural, sino es tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor, que nos lleva a dar ese fruto, Padre, agradable para ti, Señor, y para testificar de que tú vives en nosotros y que nos has dado vida eterna. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Y que deseamos ahora, Padre, vivir una vida que te resulte agradable. Una vida que te resulte, Señor, como buen testimonio para dar gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Padre, que seamos sensibles a tu presencia en nosotros. Y vivamos la vida, Señor, como a ti te agrada. Queremos ser obedientes, Padre, a tus mandamientos. Y de esta forma, Señor, dar fruto agradable a ti. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado salida. Es tu amor que me protege. Es tu mano sobre mí. Es tu amor, Jesús, que guarda hoy mi vida. Es tu amor que me salvó. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado libertad. Me has dado libertad.
grande, porque grande es tu amor por mí. Tu amor es grande, porque grande es tu amor por mí. Grande, porque grande es tu amor por mí. Me has dado sanidad, me has dado sanidad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me sostiene. Tu mirada sobre mí, es tu amor, Jesús. Es tu amor, Jesús, que sana toda herida. Es tu amor que me alcanzó. Dile, es tu amor que me protege. Es tu amor que me protege. Es tu mano sobre mí. Es tu amor, Jesús, que guarda hoy mi vida. Es tu amor que me salvó. 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 Gracias, Señor, por ese amor que nos ha salvado, por ese amor que nos ha dado vida eterna,